En esta ocasión vamos a ver problemas de la unidad 12 de ANOVA de un factor. En el siguiente problema nos están haciendo una suposición de que se haga una prueba de análisis de varianza. En este caso para afirmar las diferentes épocas que tienen la misma media. En este caso nos piden que según ese contexto, qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor, y si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué los métodos se denomina análisis de varianza? Bueno, en este caso nuestras conclusiones serían las siguientes. Para la primera serían que los datos están ordenados de acuerdo con las características o el factor de la época. Y el otro sería el término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. En el siguiente problema nos están pidiendo que nos remitamos a los datos muestrados que nos muestran en esta parte de aquí para para solucionar las siguientes preguntas, que podemos a ver si podemos utilizar el análisis de la varianza para concluir que la anchura de la media del cráneo del año 150D es diferente a las medias de los años 400 y 1850, y el por qué. En este caso, la respuesta es el sí, se puede utilizar, porque primero analizaremos si los medios son significativos o no, y si son significativos tendremos la prueba de Taki. En el siguiente problema nos están pidiendo que utilicemos una significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros mencionados en el problema anterior tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura, de Fletch. En este caso, aquí nos están brindando los datos ya, por lo cual ya no tenemos que ingresarlos a ningún software especializado, simplemente vamos a analizar estos datos dados, y en base a esto podemos llegar a la siguiente conclusión. Según el estadístico de prueba de F, que es igual a 9.4695, y el valor crítico de F es aproximadamente 3.3158, y con Minitab pues es 3.2849, el valor de P es igual a 0.000562, con lo cual tenemos que rechazar la hipótesis 0, como se nota aquí, que ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Fletch. En este caso, en este problema dice que se seleccionaron muestras de páginas de los tres libros considerados en el ejercicio anterior, y se calculó ciertas variables que se muestran en el resultado de Minitab, que está en esta parte de aquí. Y una vez sometido a esta prueba, tenemos la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Y en base a estos resultados dados, pues podemos llegar a la siguiente conclusión: de que el valor de P es 0.03 menor que 0.05, por lo cual rechazamos la hipótesis 0 y se acepta la hipótesis 1, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. En el siguiente problema nos están diciendo, en base a los datos mostrados en esta parte de aquí y con este nivel de significancia, que se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. En este caso ya nos están brindando los datos ya analizados según software especializado, por lo cual ya no tenemos que hacer nosotros más que analizar los datos estos, y en base a eso podemos llegar a la siguiente conclusión: ya que el valor de P es igual a 0.0001 menor que 0.05, se rechaza la hipótesis 0 y se acepta la hipótesis 1, por lo tanto es significativo, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que los aparatos eléctricos se comporten de la misma manera cuando reciben alimentación de las tres diferentes fuentes de electricidad.
ya que no se puede esperar de la misma media de voltaje. Debido al estudio ANOVA va a haber diferencias significativas en el voltaje. En el siguiente problema nos dan los siguientes datos, con lo cual nos está pidiendo que usemos un criterio estándar para, eh, para ver qué es lo que sugieren estos datos. En este caso, si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros que los compactos o los medianos. En este caso, pues como no nos brinda información más, tenemos que ingresar estos datos en software especializado, en este caso Minitab, con lo cual vamos a hacerlo. Una vez ingresados nuestros datos en Minitab, nos vamos al menú estadística, ANOVA y un solo factor. Le damos Enter y nos brindará la siguiente opción. En este caso le tenemos que cambiar las opciones aquí que dice los datos de respuesta están en una sola columna. Y nos aparecerá este recuadro en el cual al momento de darle clic vamos a seleccionar los campos que queremos analizar. Hecho esto, le damos en opciones y analizamos que aquí esté nuestro nivel de confianza requerido. Le damos a aceptar y aceptar otra vez y nos dará los siguientes resultados. Y en base a estos resultados podemos hacer nuestra hipótesis. Bueno, sí, le podemos responder nuestra hipótesis. En este caso, el estadístico de prueba es .40, el valor crítico de F es 3.3541, el valor de P es .676, con lo cual dice que no rechacemos la hipótesis 1. Dice que ya que a esto no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferencias de categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. En el siguiente problema nos dan los siguientes datos y que dice que en base a esto utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba de hipótesis nulas de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media, y con lo cual también quieren saber que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Hecho esto, bien, agarramos esos datos que nos brindan y los metemos en Minitab, como se ve aquí. Una vez hecho esto, nos vamos al menú estadística, submenú ANOVA y un solo factor. Le damos Enter y nos aparece el siguiente recuadro. Igual seleccionamos aquí la opción que diga los datos de respuesta están en una sola columna, separada para dar cada nivel de un factor. Una vez hecho esto, aquí metemos nuestros factores que queremos analizar. Vamos a la opción, aquí en opciones, para checar que nuestro nivel de confianza sea el adecuado. Le damos a aceptar 2 veces y nos dará los resultados. Y en base a los datos obtenidos en esta parte de aquí, podemos por así que dar con nuestra conclusión. Que en este caso dice que el valor estadístico de F es igual a 1.41, el valor crítico es de 3.354 y el valor de P es 0.62, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula, ya que dice que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media, y estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. El siguiente problema nos da los siguientes datos y nos pide que utilicemos un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba de la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Y para responder la siguiente pregunta, que aquí dice que parece que algunas de las millas tienen una pendiente de subida. En base a esto agarramos nuestros datos, los metemos en Minitab, como lo vemos aquí, y nos vamos al menú estadística, ANOVA y lo de un solo factor. Le damos Enter y nos dará la siguiente opción. Igual, en esta parte de aquí seleccionamos los datos de respuesta está en una sola columna separada para cada nivel de factor y ingresamos
nuestras respuestas a analizar. Le damos en opciones para analizar que nuestro nivel de varianza, bueno, de confianza en este caso, sea el adecuado. Le damos aceptar 2 veces y nos brindan los siguientes datos. Y en base a estos datos que están aquí, podemos llegar a nuestra conclusión. Que en este caso dice que el estadístico de prueba de F es igual a 27.25, el valor crítico de F es 3.885 y el valor de P es igual a 0, por lo cual dice que hay que rechazar la hipótesis nula. Y dice que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. En el siguiente problema nos están dando los siguientes datos referente a vehículos de 4, 6 y 8 cilindros. En este caso nos piden que utilicemos un nivel de igual de 0.05 para someter a la prueba de afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base a los resultados respondemos a la siguiente pregunta que dice que si parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. En este caso agarramos los datos dados y los metemos en Minitab. Una vez metidos en nuestra área en la hoja de trabajo de Minitab, nos vamos al menú estadísticas, ANOVA y seleccionamos la opción de un solo factor. Hecho eso, nos aparecerá el siguiente recuadro. Igual cambiamos la opción de aquí a que diga los datos de repuesto están en una columna separada para cada nivel de factor e ingresamos las respuestas a analizar. Nos vamos al menú opciones y checamos que nuestro nivel de confianza sea el requerido. Le damos a aceptar 2 veces y nos brindan los siguientes datos, que en base a eso llegamos a esta conclusión, que el estadístico de prueba de F es igual a 32.23, el valor crítico de F es 3.828, el valor de P es igual a 0, por lo cual dice que rechacemos la hipótesis nula, ya que dice que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Y si con el ajuste del 66.9 aparece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. En el siguiente problema nos pide que analicemos o más bien que tomemos datos, un dato en específico de cada una de estas categorías de los cigarros. En este caso los niveles de nicotina del tamaño grande, mentolados y de 10 milímetros. Para meterlos, para analizarlos y utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someterla a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarros producen la misma cantidad de nicotina, puesto que los cigarros de tamaño grande son los únicos que no tienen filtro y que si parece que el filtro marca alguna diferencia. En este caso tomamos nuestros datos, los ingresamos en Minitab, nos vamos a la opción estadística, ANOVA y de un solo factor, le damos Enter, nos brindará la siguiente. Igual, cambiamos la opción de aquí que diga que los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor y ingresamos los datos a analizar en esta parte de aquí. Vamos al menú opciones y vemos que nuestro nivel de confianza sea el requerido. Le damos a aceptar 2 veces y nos darán los siguientes datos y en base a esto llegamos a esta conclusión, que dice que el estadístico de prueba F es igual a 18.99, el valor crítico de F es 3.124 y el valor de P es igual a 0, con lo cual nos dice que rechacemos la hipótesis nula, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarros tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarros tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 miligramos por cigarro en comparación con las otras medias de 0.87 miligramos y 0.92 microgramos por cigarro. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. En el siguiente problema nos pide que utilicemos los mismos datos del ejercicio anterior. En este caso
que tomemos ahora el valor del alquitrán, de los cigarros tamaño grande, de los mentolados y los de 100 milímetros. En este caso, que utilicemos el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de la afirmación de que las tres categorías de cigarros producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarros de tamaño grande son los únicos que no tienen filtro y parece que el filtro marca alguna diferencia. Igual que en el caso anterior, tomamos los datos y los ingresamos en Minitab. Hecho esto, nos vamos al menú estadística, a ANOVA y de un factor. Le cambiamos la opción de aquí que diga que los datos de respuesta están en una columna separada para cada factor, y en este caso en respuesta ingresamos los factores a analizar. Nos vamos al menú opciones y aquí vemos que nuestro nivel de confianza sea el requerido. Le damos a aceptar 2 veces, nos da los siguientes datos y con lo cual llegamos a la siguiente conclusión. Dado que el valor de P es igual a 0 y es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres categorías de cigarros producen la misma cantidad media de alquitrán. Hola, esta vez veremos problemas de la unidad 12 del subtema 3, en este caso ANOVA de 2 factores. En ese problema nos están pidiendo qué características de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es una ANOVA de 2 factores, es decir, qué aspecto de los datos indica los 2 factores. Y con este caso, como podemos ver aquí, dice que los datos que clasificaron utilizando las 2 variables diferentes del género y del grupo de edad. En este problema nos pide, en este caso nos está solicitando que qué sugiere la gráfica de la interacción entre los 2 factores, que como vemos aquí. Y simplemente esta gráfica nos dice que algunas de las medias de los tratamientos son muy grandes. En el siguiente problema nos están brindando los siguientes datos. En este caso nos están pidiendo que según estos datos que concluye. El procedimiento normal sería meter estos datos ya sea a un programa, un software o mediante calculadora, pero aquí nos está brindando ya los datos que solicitamos y los datos que ocupamos para poder realizar nuestra conclusión, en la cual en base a estos datos que nos dieron llegamos a esta conclusión, que dice que en base al valor estadístico F de 1.41 y el valor de P de 0.281, que no se rechace la hipótesis nula, ya que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de las mediciones de las lesiones de la cabeza. No se ven afectadas por una interacción entre un tipo de auto y el tamaño del auto. En el siguiente problema nos están brindando una serie de datos y que en base a esos nos están preguntando que si existe la suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. En este caso, igual sería meteríamos estos datos en un software o en una calculadora especializada, pero en este caso no lo ocupamos, ya que el mismo problema nos está brindando los datos que ocupamos para poder llegar a nuestra conclusión. En este caso es la siguiente: dice que el estadístico de prueba es 2.25 y el valor de P es 0.1559. En este caso nos está diciendo que no rechacemos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de auto, y que también dice que no existe la suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. En el siguiente problema nos están brindando esta serie de datos, en lo que nos está pidiendo que en base a eso nos está solicitando que si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación del tamaño del automóvil, ya sea compacto, mediano o grande, tiene un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Y como
en otros ejercicios hemos visto o puedes meterlos en un software especializado y una calculadora especializada, pero en este caso el mismo problema nos te está brindando los datos de los resultados, que en base a eso podemos llegar a nuestra conclusión. En este caso es el siguiente. Dice que el estadístico de F es .44 y el de valor de P es .655. Con lo cual dice que no rechacemos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tamaño del automóvil. Dice que también que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que un automóvil sea compacto, mediano o grande tenga un efecto sobre las mediciones en las lesiones de la cabeza. En el siguiente problema dice que nos basemos en los datos de la tabla que nos muestra aquí, y nos está pidiendo que se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción por el género y edad, y si se ven afectados los niveles del colesterol por género o si se ven afectados los niveles de colesterol por edad. En este caso pues no nos brinda los datos requeridos como los ejercicios anteriores, pero en este caso pues los vamos a meter a Minitab. Una vez metidos nuestros datos en la hoja de trabajo de Minitab, nos vamos al menú estadística, nos vamos a submenú ANOVA, medición, modelo lineal general y ajuste de modelo lineal general. En este caso le damos enter y nos va a brincar a la siguiente ventana. Una vez hecho esto, seleccionamos nuestra celda respuesta, que es donde se encuentran los datos numéricos y los factores que intervienen en esta, ahora sí que para hacer este análisis. En este caso es el de género y el de edad. Una vez hecho eso, nos vamos a la opción modelo para checar que nuestro modelo tenga los valores indicados, que son en esta parte de aquí, en los factores y como variables, y aquí las interacciones que haya. Una vez le damos a aceptar aquí, nos va a regresar a la tabla, así que la ventana anterior, le damos enter y nos va a brincar esta serie de datos. Una vez hecho, analizando estos datos, llegamos a la siguiente conclusión, que para interacción el estadístico de prueba F es de 2.88 y del valor de P 0.76. De esta manera dice que no hay un efecto de interacción significativo, y que parece que los niveles de colesterol no se van afectados por una interacción entre género y edad. El siguiente problema, igual que los anteriores, nos brinda una serie de datos. Dice que con los cuales tenemos que analizar y responder las siguientes incógnitas, que la calificación se ve afectada por la interacción entre el uso de ingredientes adicionales y la cantidad de suero de la leche, que si las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional y que si las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. En este caso, como no nos brinda la información requerida, pues lo metemos a Minitab. Una vez ingresados todos nuestros datos en el área de trabajo, igual nos vamos al submenú ANOVA, a nuestras estadísticas, ANOVA, luego modelo lineal general y ajuste de modelo lineal general. Hecho esto, nos aparecerá la siguiente ventana, en el cual en nuestra hoja en esta parte de aquí de respuesta seleccionamos nuestra celda con los datos numéricos, y en la de factores, pues de los factores que intervienen para análisis. Igual nos vamos a la opción modelo y revisamos que nuestros factores y covariables estén ingresadas. Le damos a aceptar. Una vez hecho esto, le damos a aceptar otra vez y nos va a brindar los siguientes datos, que en base a eso podemos llegar a nuestra conclusión, que es la siguiente, que para interacción del estadístico de prueba de F es 41.38 y el valor de P es 0. De esta manera que hay un efecto de interacción significativo y que parece que la calificación se ve afectada por la interacción entre el uso de ingredientes adicional y la cantidad de suero de leche. El siguiente problema nos está pidiendo que mediante estos datos realicemos unas incógnitas, igual que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género, y si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad. Pero en este caso nos está pidiendo que solamente se utilice únicamente el primer dato de cada celda. Una vez según esta condición, pues nos vamos a Minitab e ingresamos solamente el primer dato de cada celda.
y nos vamos al menú estadística, submenú ANOVA, modelo lineal general y ajuste de modelo para lineal general. Nos va a dar la siguiente ventana. En este igual, en esta respuesta seleccionamos la celda donde tenemos nuestros datos numéricos, y en factores pues los que van a intervenir para el análisis. Nos vamos a la opción modelo y vemos que nuestros factores y covariables estén agregadas, y le damos aceptar. Nos brinca a la pantalla anterior, le volvemos a dar aceptar y nos da los siguientes datos. Y en base a estos datos pues podemos hacer una conclusión, que es la siguiente: que para el factor renglón el estadístico de prueba es F.22 y el factor de P es 1881, de manera que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de factor de renglón de género, y ya que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol se vean afectados por el género. Y en el factor de columna dice que el estadístico de prueba es igual a F es igual a 0.43 y el valor de P es igual a 19, de manera que no se rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor edad, pero también dice que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se vean afectados. En el siguiente problema nos está brindando los siguientes datos, pero dice que en base a esto pues tenemos que ver si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se vean afectadas por el uso de ingredientes adicional, o si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las clasificaciones se vean afectadas por la cantidad de suero en la leche. En este caso también nos está pidiendo que utilicemos únicamente el primer dato de cada celda. Viendo esta condición, ingresamos los datos de Minitab en esta forma en el área de trabajo, y nos vamos al menú estadística, submenú ANOVA, modelo lineal general y ajuste del modelo general. Le damos enter y nos va a brincar a esta ventana. En esta ventana igual revisamos que nuestra respuesta sea en la celda de numérica y estén ingresados los factores que se van a intervenir aquí. Nos vamos al menú modelo y vemos que nuestros factores y covariables estén ingresadas. Una vez hecho esto, le damos enter, nos va a regresar a la pantalla anterior, le volvemos a dar enter y nos va a dar los siguientes datos, y en base a estos datos podemos llegar a la siguiente conclusión. Dice que en el factor renglón dice que el estadístico de prueba es F igual a 0.10 y el valor de P es igual a 0.771. De esta manera que no se rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de renglón del ingrediente adicional, y dice que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se vean afectadas por el uso del ingrediente adicional. Y mediante el factor columna nos está diciendo que el estadístico de prueba es F es igual a 1.23 y el factor de P es 0.434. De esta manera no rechace la hipótesis nula de la ausencia del efecto del factor de columna de la cantidad de suero de leche, ya que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se vean afectadas por la cantidad de suero de leche.